Hola, hola, sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo, un nuevo episodio de Cívica Pop. Con ustedes, como siempre, cotidianamente y Carlos Muñoz, Lecer. ¿Cómo está Coti? Muy bien, todo muy bien aquí madrugando, no es madrugar, pero grabando Cívica Pop muy tempranito, a diferencia de otras veces que lo hacemos muy tarde para poder compatibilizar nuestra jornada. Claro, en algún momento... Deportivas, laborales, ¿Ah? jornadas de... Sí, sí. Para nosotros es Sí, claro. como, oye, ¿puedes grabar hoy día? No, porque tengo que ir a entrenar. Y Sí, no se puede, porque hay que respetar el entrenamiento, si no, no hay sí, otra porque cosa. si no, uno básicamente se vuelve loco. Oye, a mí me dicen, Carlos, ¿cómo tú aguantas tanta mala onda y tanto insulto? Porque ahora me insultaron hasta por audio y todo el tema, po. Y digo, Oye, muy sí, simple, hago qué deporte y brillo. punto. Y me da lo mismo. Sí, no es la Oye, primera pero vez que me envían audios con insultos, hay que decir. no, me imagino. Pero pues yo he escrito columnas, nunca me han insultado por audio, pero he escrito columnas de opinión que han sido como, por ejemplo, para la campaña presidencial escribí en contra de José Antonio Kast y la política que él hace, el estilo que él tiene, y me insultaron muchísimo, pero nunca por audio. Encuentro que es mucho más invasivo, va encima de tus redes sociales. Esta era como la cuestión del diario, digamos, del medio de prensa, no era como directamente a mí. Pero a mí me dio como pena ese sujeto, de verdad me dio profundo, porque ¿cómo sientes tanto odio por alguien que Sí. no te ha dicho No, nada? No sé, el igual, fanatismo provoca eso. pero hubieron dos cosas que detonaron mucho insulto, ya que, bueno, partimos con el tema, detonaron dos cosas mucho insulto esta semana. Fue que yo critiqué mucho a Sin Filtros, porque Sin Filtros había tenido candidatos o intentos de candidatos, que muchos no llegaron a la papeleta, que Claro, nacieron de ese programa, y ese programa se dedica a generar polémica con insultos, gravatos, violencia, ¿ya? Y por tanto, ya. no tuvieron éxito finalmente, ¿cierto? Ese fue el primer ataque que hice en definitiva, que fue decir, ojo, este programa no aporta nada, lo único que hace incluso es denostar la política y los problemas de las personas, Y desinformar, polarizarla, po, ¿ya? Con el tema de Sin Filtro. Y polarizarla. ahí me empezaron a llegar los primeros insultos. Y el segundo tiene que ver con que nuevamente critiqué mucho a los hermanos Kaiser, porque había un hermano Kaiser que decía, uno de los, Johannes Kaiser, ¿cierto?, que tiene pretensiones presidenciales, que dijo que él sacaría a todos los jueces y los reemplazaría por otros que no, que no fuesen ideologizados, lo que claramente una intervención a la separación de poderes, ¿cierto? Es mucho lo que hizo Bukele, que, por ejemplo, intervino de esa forma los poderes. Y yo dije, oye, ¿cómo va a ser diputado si no sabe no conoce la separación de poderes, los principios democráticos? Y creo que también me llegaron muchos insultos. Y de hecho le advertí al Partido Libertario, ¿cierto?, que está recién en formación. Le dije, oye, si usted tiene un programa político de este tipo, lo más probable es que busquemos la inconstitucionalidad de esa postulación y del partido, porque no es compatible, ¿cierto?, de hecho, con la constitución actual. Y ahí, con esas dos cosas que me mandé en la semana, claro, no solo me llegaron muchos insultos en comentarios, muchos insultos por internos, sino que incluso llegaron algunos por audio. Cosas que pasan, ¿no? Pero bueno, cosas que pasan, hay que tener ahí, ¿cómo se llama? Hacer deporte, Fortaleza, hacer deporte, coraje y hacer deporte, hacer hacer deporte es muy catarsis importante. de la Claro, sí. mala onda. Y Por no, eso sí, por eso que uno, artes marciales y no otro deporte. no, yo Ya, voy al vamos a ver, gimnasio, no. entonces, no va a decir, yo creo que esa declaración va a quedar para ti nomás. Ya. Vamos al tema de la semana, ¿cierto? El tema de la semana fue Sí, que nuevamente dentro del gobierno tenemos un enredo con temas de delitos sexuales, que probablemente son de los delitos más delicados que existe en nuestro Código Penal, ¿ya? Y en este caso tenemos una situación de denuncia que se hizo contra el presidente, que dice difusión indebida de imágenes íntimas, ¿ya? O sea que, para explicarlo y contextualizarlo, ¿cierto? El presidente habría recibido ciertas imágenes íntimas, privadas, ¿cierto? Probablemente desnudo y cosas de ese tipo, y él las habría difundido sin el consentimiento de la persona que se las habría enviado. Ahora, esto es una claro. suposición que la misma persona que denunciante dijo la denunciante que ella solo le había pasado estas imágenes a él. No, dijo que lo había dejado en un pendrive, que la única persona que puede haber tomado ese pendrive era Gabriel Boric del año 2013-2014, algo así. Era como, yo dejé ese pendrive en ese escritorio, y por lo que recuerdo, la única persona que pudo haber tomado ese pendrive era Gabriel Claro, que Boric puedo en acceder ese a él. año. Claro. Entonces, a partir de esa suposición se genera esta denuncia.
Y de ahí a muchos dime y diretes, muchísimo ya. De hecho, una vez más, los matinales han hecho un festín de este tema, ¿ya? Incluso afectando la investigación, todo el tema. Y por esa parte tenemos ese delito, ¿cierto? Que ya está en investigación hace bastante tiempo, hace 2 meses creo que el asunto. Pero por otra parte tenemos otra investigación que se inició porque empezaron a preguntarse, pero ¿cómo la moneda se enteró de este asunto, ¿cierto? Tan rápido, y por qué lo divulgó después. ¿Ya? Primero, bueno, se decía de que se enteraron porque hicieron pesquisas, porque averiguaron, porque bueno, se hizo la denuncia y se pidieron por los canales formales la información. ¿Ya? Pero sin embargo, algunas declaraciones de funcionarios de gobierno, de autoridades, se podrían entender como contradictorias. O sea que quizás no se la consiguieron esta información por los canales formales. De hecho, Fiscalía ya inició una investigación para ver cómo una vez más habrían filtrado investigaciones de Fiscalía, que lo cual es una cosa de todos los días. Yo no sé para qué se esfuerzan en intentar investigar. La seguridad digital o la seguridad de las causas de Fiscalía es un queso, ya, no funciona. No sé para qué se esfuerzan. La única causa que está muy segura es la de Chadwick, solo diré eso. Esa está segura, bien cerradita, por alguna razón. Es la única que saben cuidar. Pero en este caso la verdad es que existe la discusión. Bueno, ¿se enteraron por vías formales o por vías no formales? Entonces ahí está la gran discusión. Los políticos en este momento están diciendo, no, el gobierno se enteró de una mala forma, está haciendo lo mismo que con Monsalve. Y por otra parte, el abogado Boric dijo, mira, la verdad es que sí, nos hemos enterado, pero por los canales formales, hicimos solicitud a Fiscalía como todas las personas lo hacen. Esa es la discusión. Entonces, por un lado tenemos un delito y por otra parte tenemos la discusión sobre cómo obtienen la información. El abogado descarta haber incurrido en alguna falta al conocer la denuncia. Dicen que se buscó en el sistema esta denuncia, pero ahí está, ¿cierto?, el otro lado del saber experto o de ex fiscales que han comentado esta noticia y dicen que este tipo de denuncias con estas características no aparecen en el sistema, dicen. Entonces, porque supuestamente la base de datos del Ministerio Público es reservada, pero sabemos que si esto no lo filtraba el gobierno, lo iba a filtrar la prensa. Y cuando lo filtrara la prensa, iban a atacar al gobierno. Iban a decir, el gobierno sabía, ¿por qué no dijo nada? Lo tenían bien guardado después de las elecciones. Entonces, de hecho, esa es la crítica también de la oposición. Dicen que esto tiene relación con el caso Monsalve, o sea, no por el tipo de delito, que si bien tiene alguna similitud, no es lo mismo. Aparte, esto pasó hace una década, ya cuando el presidente no tenía investidura de ningún cargo público, era un practicante en la Corporación de Asistencia Judicial en Magallanes. Pero claro, dicen que esto tiene relación para que no se juntaran los hechos, que se guardó información con fines electorales, pero por otro lado ahora dicen que el gobierno incurrió en una falta en el saber de esta denuncia. Está desformalizada, pero ahora eso es lo que no entiendo, porque se supone que estaba desformalizada, que es cuando la Fiscalía hace investigaciones previas a la formalización, ¿cierto? Tiene el derecho como a investigar el caso, y después formaliza y después le da la categoría de imputado a las personas que están, ¿cierto?, siendo investigadas. Y ahora hay titulares donde dicen que el presidente está imputado, efectivamente, por este delito de difusión de imágenes sin consentimiento. Entonces, bien extraño, hay mucha información y a mí la verdad que no me queda clara la cronología, no me queda claro nada, la verdad. Bueno, hay artículos de prensa que intentan explicar la cronología desde el año 2014, 2013, qué pasó con esta situación. Claro, ¿cierto? Bueno, esa cronología tiene más sentido, pero lo otro, como el actuar de la Fiscalía, ahí como que me enredo un poco. O sea, lo que debería ocurrir ahora, yo creo que estamos en esta circunstancia, que claro, tenemos como tú dijiste, una investigación desformalizada. Hola, el gato, ¿cómo está? Oye, ¿cómo se llama el gato? Comenta, ¿cómo se llama el gato? Imprudente. Federico. Federico, ok, Federico ahí haciendo para los más viejos, de Pindi. Bueno, lo que comentaba era, tenemos una situación desformalizada de investigación, ¿cierto? Que claro, primeras diligencias no son tan intrusivas, porque para realizar diligencia intrusiva, más brígida, necesitamos que se formalice la investigación y autorización del juez de garantía. Desformalizado, tenemos la calidad de imputado, que básicamente decir, sí, mira, se le está imputando un delito a esta persona. Es eso, ¿ya? Yo siempre le digo, todos podemos ser imputados, seamos culpables o no, porque a todos se nos puede imputar un delito,
que esté en investigación. A todos se nos puede formalizar una investigación por un delito y seguir siendo inocentes, ¿ya? Ojo ahí. Más allá de la carga de prensa que pueda existir o la carga mediática, esa es la línea, los principios procesales que existen, ¿ya? El tema es el siguiente, que ahora va a quedar, Fiscalía tiene que hacer lo siguiente. ¿Tenemos suficientes antecedentes para formalizar una investigación? ¿Ya? Ahora quizás exista esa presión para hacer diligencias más intrusivas, o definitivamente con los antecedentes existentes, incluso con la idea de la posible prescripción del delito cometido, simplemente se opte por cerrar la investigación. Cerramos la investigación antes de formalizar. ¿Por qué? Porque entendemos que está prescrito, porque entendemos que no hay suficientes antecedentes, porque entendemos que no fue, no sé, con cierta veracidad. Entonces, existen distintas razones para que simplemente la investigación termine acá. El tema es que es tan mediático este asunto, es que en una de esas se termina formalizando la investigación solo por la presión mediática, siendo que en otras circunstancias, para otras personas quizás que no son presidentes de la República, no se hubiese formalizado nunca, sino que simplemente se hubiese dejado hasta aquí porque prescripción o no existen antecedentes. Ya, entonces, ojo, acá va a haber una presión mediática interesante, porque si no se formaliza, obviamente toda la oposición va a saltar diciendo de que, oye, ¿por qué se está haciendo esto? ¿Por qué Fiscalía optó por esto? ¿Por qué es presidente? ¿Y por qué el presidente aparece como imputado entonces, o eso no es así? No, es que la calidad de imputado no depende de la idea de formalizado o desformalizado, hay que decirlo. O sea, recordemos que una noticia que acaba de pasar esta semana es que se optó por no formalizar a Chadwick por el caso Audios. Sin embargo, él ya tenía la calidad de imputado. De hecho, yo dije, ya tiene la calidad de imputado, ¿lo van a formalizar? No, no los vamos a formalizar. Y vamos a guardar todas sus declaraciones muy secretitas, no junto a las otras que se filtran. Perfecto. Ya. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos un paralelo. Tenemos un paralelo sobre qué significa una cosa y la otra, ¿ya? Ya, perfecto. Pero bueno, esa es la circunstancia. El tema es que obviamente al ser el presidente se llena de mucho rumor y bastante desagradable, porque una vez más estamos hablando de delitos delicados como delitos sexuales. Internacional, ojo, esto igual es delicado, o sea, es una noticia que trasciende las fronteras, que un presidente de la República tenga este tipo de acusación de delito sexual, ya sea evidentemente que es menos gravosa, tengo entendido que de hecho hablan de falta, no de delito como tal, porque hay mediática bien farandulera y que trasciende las fronteras además. Y bueno, también se ataca mucho al gobierno con las consignas feministas. Y se pone mucho en aprieto a parlamentarias, oficialistas, ¿cierto? Que le preguntan el tema de amiga, yo te creo, ¿cierto? Que es la consigna feminista más conocida, ¿cierto? Entonces, y que evidentemente entra en pugna con la presunción de inocencia, ¿cierto? Que es uno de los principios clave para poder ejercer la justicia en cualquier sociedad democrática. Porque en El Salvador con Bukele no hay presunción de inocencia. Aquí sí, espero que la haya por mucho tiempo más. Entonces, claro, entran en pugna, ¿cierto?, esos dos principios, pero ahí es donde uno se enreda políticamente en el discurso, pero al menos jurídicamente, ¿cierto?, el amiga yo te creo también tiene y lo hablamos acá en Cívica Pop, también tiene asidero. La amiga yo te creo que en definitiva la institucionalidad, ¿cierto?, no desacredite los testimonios, ¿cierto?, de víctimas de delitos sexuales, ¿ya? Y eso, aunque parezca muy evidente, eso antes no era así. O sea, se desacreditaba a la víctima antes de hacer la denuncia, lo que evidentemente las víctimas no denunciaban porque ni siquiera podían pasar el primer paso. Entonces también tiene eso un asidero jurídico, pero claro, a nivel político, a nivel de consigna, esto complica también el discurso feminista en el gobierno y en el oficialismo. O sea, de hecho, me quedo con hartas declaraciones, con varias declaraciones de ministra y de otras autoridades, mujeres que explican muy bien este tema, tal como tú señalabas. Por ejemplo, el problema es que no me acuerdo muy bien quién hizo la declaración de cuál, porque de repente las leo, pero me gusta mucho cómo lo explican. O sea, primero cuando tú dices que es incompatible, o sea, que es compatible el yo te creo con la presunción de inocencia, claro, si tú dices antes habían situaciones en que a las mujeres no se les trataba como víctima a pesar de que denunciaran esto. Por ejemplo, está el caso de los cónyuges, ¿cierto? Una mujer que denunciaba a su marido
por abuso, y de por sí ya como intentaban como casi descartarlo porque, oye, no puede ser abuso si es su cónyuge, ¿ya? Entonces no había trato de víctima. Pasaba también con personas, trabajadoras sexuales, ¿cierto? Que también podían denunciar Total. abuso y violación, pero descartaban de inmediato, ¿por qué? Porque es trabajador sexual, Claro. ¿ya? O en el mismo caso Y Monsalve, la opinión pública es como, se curó, estaba sí, curada y claro, casi que por eso no es víctima, o sea, ella se lo buscó. O sea, evidentemente cada uno tiene una responsabilidad individual de evitar riesgos. O sea, yo no voy a salir a comprar lo que sea a las 3 de la mañana porque obviamente, pero eso no me impide ser víctima de un delito. O sea, en el caso de claro, estar en una y situación ser de tratada riesgo, como víctima con los cuidados que corresponden, si ese es el tema. obviamente, uno Entonces apela ahí, siempre a la responsabilidad individual, pero eso no quita el hecho de que uno sea víctima de un delito, o sea, ojo ahí. entonces ahí es como ya, tratamiento de víctima a la persona, pero por otra parte, mantener la idea de principio de inocencia durante toda la investigación. O sea, la persona que está siendo acusada, que está siendo investigada, en principio es inocente. Quienes no respetan nada de eso, y ahí va el tema, porque yo diría, quienes no respetan nada de esto y son los que se pisan la cola en la prensa misma. Porque la prensa misma, a la hora que una persona es imputada o una persona es formalizada de una investigación, que insisto, cualquier persona puede ser imputada o formalizada de una investigación, y ya empiezan a tratarlo como si fuese completamente culpable. ¿Ya? Y ya ha pasado veces anteriores de que la prensa ha tenido que solicitarse disculpas, ¿ya? O sea, hacer disculpas, porque ahora colocan 3, 5 portadas en que aparece culpable el sujeto y después piden disculpas en el espacio último del recuadrado de la última hoja, entonces Oye, tampoco sirve mucho. tengo que hacer un breve stop. Se estaban comiendo el pan, ya. Ya, no, ¿qué cosa? Se estaban ¿Pan comiendo mi comiendo? pan del Jumbo, chavata. No, Más encima era pan fifi, no, más encima, pan caro. Ya, pan ahora caro, ya sí. está bien. Ya, ahí dejé marcado por si acaso. Si es que lo elimino porque está gracioso, voy a dejar. Ya, Sí, da lo mismo. Me da lo ya. mismo. Ya. Sí que no, eso pasa con la presunción de inocencia y yo te creo es perfectamente compatible, ¿cierto? Corren por cuerdas separadas, por decirlo así. No deberían afectarse. Sí. Y quiero decir Sí, otra cosa igual, antes de cerrar este tema. Un poquito refiriéndome a los correos que ¿Mm? se han difundido, que el propio abogado se ha encargado, ¿cierto?, de un poco manejar comunicacionalmente la situación. Y yo creo que resultó, independiente de este error de que si buscaron información privilegiada o no, ya, dejémoslo al margen, pero como que fue una impronta, como que en verdad confundió un poco la opinión pública y también el presidente no sé, quedó como también la víctima, que también puede ser, evidentemente, por esta persecución a través de correo electrónico. ¿No? Entonces, Y se lo filtraron comparan con estos esta serie de correos. Netflix que lo habían acosado, Baby Reno, habían Sí, po, muchas Baby cosas súper Boris. interesantes. Ojo, Baby Boris. pero sí, Baby Boris decían, pero la verdad es que lo que a mí me llamaba mucho la atención es eso de que escogieron esa estrategia, y esa estrategia igual es un poco complicada, ¿ya? Yo creo que se pisaron la cola cuando apareció Camila Vallejo hablando, y dije, ¿por qué apareció Camila Vallejo hablando si ya habló el Sí, abogado y es un ese tema era el penal punto. personal? Así Yo es. dije, Lo entonces, llevaron al gobierno. no había Al para qué, si es principio yo como, creo que Es que yo creo que al principio estuvo bien, porque hay un manejo cierto jurídico individual, habla el abogado, también se muestran estos correos como para poder desacreditar también a la presunta víctima, ¿cierto? A la denunciante. Y, y ya, está bien, pero claro, se llevó el problema a la moneda. Pero lo que yo quería decir es que todo este tema del feminismo, que cada vez con este antiprogresismo está cada vez más desacreditado, también hay un punto ahí, porque si el presidente Boric, ¿cierto?, hubiese sido, no sé, uno nunca le tiene que echar la culpa a la víctima, es verdad, pero si una mujer hubiese, aquí quiero que vean como la desigualdad de género que hay, si una mujer hubiese sido acosada a través de correo electrónico, yo creo que la mujer sí o sí toma medidas. O sea, si un hombre le envía fotos explícitas a través de correo electrónico y es una persona además con la que tú compartes en tu espacio laboral o compartiste en algún momento tu espacio laboral, tomas cartas en el asunto, ¿ya? Pero a diferencia de un hombre, y yo creo que eso también es muy importante, el hombre también tiene todo el derecho a denunciar acoso sexual por parte de una mujer.
Ya, entonces, eso también antes, yo quiero creer que mucho antes, eso era materia de burla también. O sea, si un hombre va a Carabinero, a la PDI, a la Fiscalía a denunciar acoso, a que una mujer lo está acosando, o sea, se somete a burla, ¿cierto? Se puede someter también al descrédito. Entonces también es ahí interesante señalarlo de que los hombres perfectamente pueden ser víctimas de acoso sexual. Y no solo niños, ¿cierto? Evidentemente están más propensos y más vulnerables, sino que hombres adultos en entornos laborales y también tienen que denunciar. Si no significa que vayan a ser menos hombres, que vayan a ser... No, hay que tratar de romper esos estigmas y esos estereotipos, que al final la desigualdad de género afecta a mujeres, le ha afectado mucho más históricamente, pero también le afecta a los hombres. Y ojo que todo lo que tú acabas de decir se contradice un poco con lo que dijo Camila Vallejo. Porque Camila Vallejo trató de bajarle un poco el perfil y dijo, bueno, nosotros como autoridades estamos siempre expuestos a este tipo de situaciones, de que te puedan llegar imágenes no consentidas. Y es como, pero si esas sí, le llegaron cuando no era autoridad. Pero en general, o estas denuncias. O era diputado. El tema es que dijo eso. El tema es que dijo eso diciendo así como, bueno, son cosas que pasan todos los días, no todas se denuncian, dijo. Y fue como, pero el mensaje que tiene que entregar es todo lo contrario, que cuando ocurren estas cosas tienen que denunciarse porque son un delito, ¿ya? Entonces, claro. yo insisto, yo comparé mucho, visualmente comparé mucho la declaración que hizo Camila Vallejos con la que hizo Boric en su momento para Monsalve, y dije, aquí es lo mismo, están cometiendo el mismo error que pasó aquí. ¿Ya? Tan solo que quisieron darle un formato más formal a Camila Vallejo en un lugar, sí, que solo va a hablar de este tema, pero para mi parecer anduvo metiendo las patas en similares situaciones. Así que eso fue como cosas que pasan. Lo que pasa es que si era una demanda una denuncia que se iba a desacreditar, iba a ser tratada así, no la deberían haber llevado al gobierno. Debió ser cargado para algo, tenían el abogado particular para eso, punto. Claro, punto. Y ya, si había mucha presión... Es como cuando a mí me pueden contratar y yo les doy soluciones a alguien y después la persona hace otra cosa y es como, ¿y para qué me trajiste? ¿Para qué me contrataste? Me encargaste de esto y ahora estás haciendo eso tú. Es como el meme del abogado que aparece con una niña como con trenza y él está con la prensa y habla obviamente del caso. Y le dice a su clienta, le dice... ¿quieres decir algo? Y empieza... Y se empieza a cantar. No sé cómo empieza a cantar. Es maravilloso. Es como... Y la mente del abogado es como... ¿Por qué pedí que declarar? No demuestres demencia, por favor. No nos conviene. El video es excelente. Y yo creo que... ¿Sabes qué es lo mejor? Es la reacción del abogado, que ahí estoy con Lau. Pensando seguramente... Es mi culpa. Yo le ofrecí las declaraciones. Voy a estar aquí hasta que termine su canción. Yo acepté este caso. La necesidad tiene cara de hereje. Y aquí viene la clásica frase del abogado cuando se ve un cacho. Dice, debía haber cobrado más. Claro. Y cuando hay un cacho, uno dice, sí, hubiese tomado todo eso, pero debía haber cobrado más. Creo que valía mucho más. Y ese tipo se hizo conocido en todo el mundo. No sé si en todo el mundo, pero el meme es viral. Creo que no son ni chilenos. Ni idea, no. Tenía un acento distinto, pero bueno. Hoy en día los acentos distintos los encontramos en este país y que no hay problema en eso. Es verdad, hay una multiculturalidad. Sí, pues, ya. Oye, último detallito sí sobre esto. Hay una teoría de la conspiración y tú sabes que me gustan mucho las conspiraciones a mí. Es de mis temas más favoritos, ¿ya? Ahora me gustan las conspiraciones más extranjeras, me gustan estos agujeros que hay en los polos. Nos vamos ahora a lo rasca de la noticia. Los extraterrestres, me gustan ese tipo de cosas, así como conspiración. Hay una conspiración que todo partió porque la diputada Camila Flores dijo en el horrible programa Sin Filtro, que no sirve de nada, es el peor programa de política, ¿ya? Digo, y dijo que hizo como un anuncio, antes de que explotara esta polémica, dijo, oye, y se viene una bombita para el gobierno el día tanto, y va a pasar esto, así, y todos quedaron, ¿cuál habrá sido la bombita que quiso anunciar Camila Flores? Porque después pasó este asunto, ¿ya? Y después eso lo conectaron con el hecho de que el supuesto no abogado, es el not abogado, porque no era abogado, finalmente era asesor ex polola de la persona denunciante,
dijo que era del partido, descubrieron que era del Partido Republicano y que tenía Sí. muchas declaraciones por internet contra Boric. Entonces se generó una teoría de la conspiración de que todo esto habría sido maquinado por nada más ni nada menos que el Partido Republicano. Entonces, para lavarse las manos, inmediatamente el O Partido un Republicano, republicano, o un claro, republicano que odia mucho al presidente. No, claro. quizás no tiene una categoría institucional, pero Ahora el Partido Republicano salió a lavarse el tiro de las manos, tanto así que dijo, parece que la denuncia no es verosímil, sí que nosotros nos vamos a mantener al margen de esto. O sea, a ese nivel que normalmente lo ocuparían para atacar al presidente, claro, tuvieron que es que sería apartarse algo. para despejar la teoría de la conspiración, decir, no, no, mira, sabes que esta denuncia no nos vamos a meter en esto, chao. Pero ahí No, es quedó que la teoría en el aire, teoría de la conspiración, porque no hay si fuese ninguna algo prueba de esto. financiado Claro, por políticos, por un partido, algo así de maquinero sería gravísimo. sí, o sea, Y depende de eh, dónde se estén utilizando los recursos públicos para poder perjudicar a opositores políticos, o sea, grave. ay, como si no hubiese pasado la historia anterior, pero sigue siendo teoría de la conspiración. Obvio que siempre se ha usado, po. Y por Es que eso estaba nunca hay que pensando, descartarlo, y por eso lo mencionamos en Cívica Pop, que tratamos siempre de entregar información verídica, porque claro, están, al menos en la prensa, se está investigando, son cosas, pero claro, igual hay que darle cabida a, a cuando es estas un rumor opiniones, decimos, porque es ojo, parte de la opinión. esto es alto en teoría de la conspiración. Ojo ahí, alto en teoría de la Ojo, conspiración. alto, como Nada el comprobado. símbolo Sí, este de alto en sodio, alto, alto sí, en teoría de la conspiración, pero es parte de la opinión pública y por eso también hay que llevarlo a colación, porque está en plataforma X, es hashtag, ¿cierto? está lleno de Entonces, TikTok de gente así como poco más con música de los expedientes secretos X. Y aquí la diputada Camila Flores dijo esto, no sé, y cosas de ese tipo. justo el ex pololo de la denunciante, que a todo esto tiene un prontuario más o menos, eso Ambos tienen desacredita un un poco prontuario más o menos, su... entonces lo que alimenta más esta situación de ¿Ambos radio. quién? ¿El presidente o el...? No, 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 no. La denunciante creo que también participó en delitos Ah, anteriores de otro tipo. Entonces, son cosas que sí. alimentan a ¿Y el una ex mala pololo igual? información. ¿Ah? Pero como si es abogado puede tener delito, no le quitan el título. O sea, a ver, explicación, paréntesis. Los abogados pueden cometer delitos. Yo no sé si él Ah, cometió sí, delitos, obvio. pero los Sí, abogados sí, sí pueden obvio que cometer puede. delitos en la medida Todos que pueden. no, sean condenados a pena aflictiva, que esto es superior a 3 años, no lo inhabilita para ejercer el cargo. Ah, perfecto. Ya. ¿Ya? Así que esa es una explicación. O sea, un abogado podría meter las patas con algo que sea condenado a menos Pero de 3 él, años y seguir siendo abogado. Él, no él él tiene. entiendo que. No, yo entiendo que él no tiene prontuario, sino que él, por ejemplo, se le vinculaba a un delito cometido por ella, porque ella lo hizo en un vehículo de él. Porque Ah, cuando ella fue a asaltar el servicentro, ah, porque ella fue a perfecto. asaltar un servicentro, lo hizo en un vehículo Sí, po. que era propiedad de él. Porque fueron pololos y todo. Parte de la teoría de la conspiración, aunque yo entiendo que esa parte sí es real, la del asalto, esa parte sí es real, pero es parte de toda esta Oye, idea pero de que, y que, ojo, altera, al mismo tiempo, altera lo que veníamos hablando, altera el tema del yo te creo y de la presunción de inocencia, porque dicen, mira, esta niña es de los malos claro, trigos. Esa es la frase, esa es la desacredita, frase. la Pero ahí es desacredita. como, pero hombre, si te están diciendo, tratémosla como víctima mientras dura la investigación, tratemos de ignorar los otros antecedentes, no tienen nada que ver con este caso. Y si la investigación es algo distinto, es algo que hay que separar de otros hechos que rodean el asunto o a la persona. Y ahí parte del hecho que, insisto, finalmente la adopción de cómo se estudia este caso es completamente errónea. ¿Verdad? Cosas que pasan. ¿Cambiamos de tema? Cambiamos de tema porque Vamos a algo no más da para más. relativamente, o sea, menos, que generó menos rumor y es porque es mucho más Sí, serio y grave. Mucho más serio y grave, que tiene que ver con esto que pasó acá en Valparaíso. ¿Ya? sí, Te dejo sus declaraciones. sí, bueno, lo que pasó en el Chile Atiende de Valparaíso, porque hay un pensionado que intentó atentar contra su vida. Ya él amenazó con quemarse a lo bonzo al interior de una de las oficinas en Chile Atiende, ahí en Valparaíso. Él es un hombre de 66 años y se metió al baño. ¿Ya? O sea, él ya estaba se supone, con líquido inflamable en su cuerpo, ¿cierto? Y estaba con un encendedor.
¿ya? Y cuando llegó Carabineros a buscar a este hombre, ¿cierto? Que yo creo que evidentemente Carabineros fue alertado por los propios funcionarios, ahí desconozco, pero me imagino que sí, porque hay guardias también en estas instituciones, no son carabineros, pero hay guardias, ¿cierto?, que igual mantienen un poco el orden, ¿cierto?, y la seguridad dentro de estos recintos. Y Carabineros encontró una carta, ¿ya?, del caballero, que básicamente solicitaba al Estado pedir una ayuda económica porque no le alcanzaba con su sueldo, o sea, con su pensión, no le alcanzaba para llegar a fin de mes, porque además le hacían un descuento por desafiliarse de una AFP, entonces que con ese descuento además perjudicaba aún más su situación, ¿cierto?, económica social. También cuenta ahí que su mujer, que enviudó y que su mujer murió esperando una operación por las famosas estas listas de espera. Entonces el hombre, ¿cierto?, relata en una carta además donde denota quizás una situación o una condición académica no tan elevada, por así decirlo, porque y eso genera mucho más conmoción, ¿cierto? Porque es una persona que además le costaba escribir, y no por su edad, porque tiene 66 años, pero quizás alguna dificultad física, ¿cierto? O alguna dificultad, ¿cierto?, en haber aprendido bien a escribir y todo, no estaba ni siquiera como en las líneas no es que los cuadernitos tienen como líneas, estaba con mayúscula, minúscula y todo. Entonces uno queda como bien impactada cuando pasan este tipo de situaciones. Y no es la primera vez que pasa, ¿ya? Y ahí yo me acordaba, y te contaba en off antes de empezar el programa, que yo escribí una columna en el 2019 justamente relatando estos tipos de protesta social, que son actos individuales, ¿ya?, pero que hablan mucho de la relación que tiene el ciudadano con la burocracia estatal, ¿ya?, que en definitiva las personas sienten que tienen el derecho a una vida digna, pero que finalmente el sistema no les está respondiendo. Ya, por ejemplo, en el caso de la señora de este caballero, ¿ya? Ella en su foro interno sabemos que aquí no vamos a morir fuera de un hospital o de un CEFAM porque existe una atención médica, ¿cierto?, para todas las personas, ¿ya?, inclusive para personas extranjeras. Pero claro, las listas de espera impiden, ¿cierto?, que el sistema funcione. La persona finalmente murió. Y creo que ya no sé si fue el 2023 o cifras de este año, pero llevan más de 20.000 muertos producto de las listas de espera. ¿Ya? Entonces este hombre fue víctima también de un sistema que no está respondiendo y no está garantizando derechos que en nuestro fuero interno sabemos que tenemos. Y lo mismo que con las pensiones, ¿cierto? O sea, uno dedica toda su vida a contribuir a las arcas fiscales, ¿cierto?, al crecimiento económico del país, porque cada uno es una pieza en el crecimiento económico, no solamente los empresarios, y evidentemente el Estado tiene que responder, ¿cierto?, por todo el trabajo, ¿cierto?, que uno le ha otorgado a la estructura, ¿cierto?, económica del país. Pero la verdad es que uno tiene pensiones de 80.000 pesos, de 40.000 pesos. Entonces, eso es un poco lo que está pasando, y esta columna de opinión finalmente reflejaba el mes de furia que tuvo en ese año, antes del estallido social, ojo ahí, en el Compin, donde personas también intentaron quemarse a lo bonzo, donde una persona intentó cortarse los brazos, donde una persona se intentó desnudar también al interior del Compin, todo esto por el no pago de licencias médicas. Es decir, tenemos la conciencia, ¿cierto?, de que tenemos derecho a licencias médicas, al pago de las licencias, porque tenemos derecho a enfermarnos, porque nadie elige enfermarse, pero el sistema no funciona, no les pagan la licencia y las personas tienen que vivir sin sueldo no sé cuántos meses, apelando a la buena voluntad de la familia, que muchas veces no tiene la buena voluntad, ¿cierto? Y estas personas deciden atentar contra su vida. Y cuestiones que evidentemente son un delito también. Una persona quiso también aprender una extintora al interior del Compin en ese año. Y, ojo, todo antes del estallido social. Y pone en riesgo, evidentemente, la seguridad también de los funcionarios. O sea, imagínate este señor se hubiese quemado, hubiese producido quizás un incendio también en todo el lugar. Claramente también eso es un delito, pero si lo vemos como mecanismo de protesta,
Y podemos no justificar la acción, pero al menos entender el fenómeno social que está pasando, quizás podemos solucionar algo. Pero es muy generó mucho impacto esto de la carta del caballero. No Cuando sé tú si dices que todo esto tiene ahí ocurrió, algún comentario. cuando tú dices que ocurrió esto antes del estallido, son como alarmas individuales. Y ahora, ojo, este tampoco es el primero Claro, que ocurre. Hace 2 semanas, una persona tomó de rehén a una persona de una AFP sí, de hecho sí, en Santiago. justamente. Tomó de rehén a una persona y la tuvo toda la tarde como rehén. Y era porque creo que recibía la, la jubilación de su señora fallecida en cuotas de 5.000 pesos. Era como así Así la es. historia. Entonces, son gritos de desesperación y son alarmas que en la medida que no se entreguen soluciones van a ir ocurriendo de forma más recurrente, ¿ya? Pasó, y si mientras no se cambie nada y mientras se estén concentrando en otro tipo de situaciones en la clase política, no van a encontrar soluciones y se van a seguir repitiendo. Y quién sabe que ocurra en una situación mayor como pasó en el 2019, ya no se van a hacer las víctimas después diciendo, oh, no, no lo vimos venir, nunca nos enteramos. Entonces, no es algo nuevo y parece que no se va a acabar muy pronto, ¿cierto? Creo que era más irrisorio el, el monto del caballero, porque creo Así, que a cinco la mil pesos viuda, mensuales irrisorios. él era viudo, ¿cierto? ¿Mm? 500 pesos de pensión. O sea, el 1.000.000 de pesos que tenía la señora, la ex señora que murió, él enviudó, ¿cierto? Y cuando una persona enviuda, tiene derecho, ¿cierto?, a una pensión, a lo que le queda de la persona que falleció, al causante, ¿cierto? Y claro, a ella le quedaba en este fondo muy poquito dinero, le quedaba 1.000.000 de pesos. Y este millón Y de no se lo- pesos se lo dividieron en cuotas de 500 pesos. O sea, imagínate. Es una cuestión que evidentemente genera una frustración y una ira que él no tuvo las herramientas para poder controlarla, ¿ya? Sin justificar el acto, evidentemente, pero uno tiene que entender el fenómeno. Aquí muchas personas dicen, está justificando que el hombre tome de rehén y que aparte que andaba con un arma blanca. No, Es no una es eso, pero consecuencia. es una consecuencia, justamente. Pero imagínate, po, imagínate. Y yo tengo un caso muy personal igual, ¿eh?, sobre este tema de la AFP. Mi papá falleció y mi mamá, o sea, mi papá es el causante y mi mamá, solo por el hecho de estar divorciada, la AFP no la deja como beneficiaria, porque el decreto ley 3.500 solo dice que son las viudas y las solteras, a pesar de vivir a expensas del causante y de tener hijos naturales con el causante. Entonces, como mi mamá tuvo un matrimonio anterior, como que la castigan por el hecho de... ¿Y ese por dinero se lo queda a la AFP? adentro, sí. Es que eso es lo más irregular, porque yo creo que la Muy ley debería irregular. decir, que no es esta persona de la familia, por último, que sea esta otra persona de la familia. Claro. Pero en ningún caso puede ser una solución que Heredables. la AFP, Heredables. claro, en ningún caso puede ser que la AFP se lo quede. En ningún caso. Eso es como Sí. completamente inaceptable. Bueno, y para quienes estén en la misma situación, existe la posibilidad de poner un recurso de protección, porque eso es altamente discriminatorio. Porque evidentemente no por tener una categoría, ¿cómo se dice cuando eres casada? Como civil, categoría civil distinta, Es un estado como civil, técnicamente un un estado civil. estado civil distinto, vas a tener derecho a algo y no. O sea, es una cuestión totalmente absurda, ¿no?, si se cumplen todos los requisitos. Entonces, el tema es que como el decreto está mal, ¿cierto? Y evidentemente existe una laguna tremenda, porque ¿cuántas personas más estarán en esta situación? Y la AFP, ¿cuánto dinero más se está apropiando de todas estas personas que no judicializan el tema? Pues lamentablemente hay que tener acceso a un abogado, ¿cierto? Bla, bla, bla. Pero, bueno, ahí lo dejo, un problema en estos momentos. Esperemos se solucione. Voy a intentar socializar ese problema para ver si es que encontramos otros casos por ahí dando vuelta. ¿Cierto? Sí, Quizás sí, se puede hacer hay otros casos. quizás se puede hacer un ruido interesante
a ver si es que se genera algo interesante a nivel político. Vamos a ver. Sí, lo hemos intentado por medios políticos igual. Sí, de hecho, se firmó un proyecto de resolución para pedirle al presidente que cambie esta parte del decreto ley, pero falta más ruido mediático, que incide en lo que hacen los políticos. Ya bien lo sabemos. Por supuesto. Así es. Bien, hay más temas. Hay más temas. Hoy día, jueves, estamos grabando esto el día jueves, está programada una marcha. La marcha es de la ANEF, ¿cierto? Asociación Nacional de Empleados Fiscales, súper antigua. Yo, a todo esto, cuando vivía en Puerto Montt, vivía en una población llamada población ANEF, cuando era chico. Población ANEF, que seguramente eran casas que en su momento se construyeron o terrenos que se dieron seguramente para empleados fiscales. Ya, muy antigua. Bueno, la ANEF citó una marcha. ¿Por qué? Porque no está obviamente contenta con la última resolución de la Contralora Dorothy Pérez, que dice, mira, este tema de la confianza legítima que resolvíamos aquí en Contraloría, ahora la resuelve Corte Suprema. Y el problema es que la Corte Suprema dijo que la confianza legítima, que ya le hemos explicado en programas anteriores, no se conforma hasta 5 años de haber sido contratado. O sea, tenemos personas que están a contrata, funcionarios públicos a contrata, que tienen menos de 5 años en su servicio, que en este momento están en una precariedad laboral, que podrían despedirlos sin nada, ahí, de ahí para afuera, ¿cierto? Porque para afirmarse en sus contratos necesitarían tener más de 5 años según la Corte Suprema y según la Contralora Dorothy Pérez. Ya, entonces va a haber una movilización, ¿ya? La versión antigua de la Contraloría decía que con 2 añitos usted tiene la confianza legítima de que puede mantener su cargo en caso de que las condiciones o el contexto no cambie de contratación. Y ahora estarían tirándole la pelota hasta la Corte Suprema, que dice 5 años. Y ahí está el tema de la marcha. Me preguntaron cómo solucionar esto. Yo le decía, una de dos. La Contralora echa pie atrás con su resolución, lo cual es bastante difícil, conociendo ya cómo es cuando era subcontralora y ahora Contralora, difícilmente va a cambiar de opinión. Me preguntan por qué hizo eso, yo digo, no tengo idea. Yo dije, en una de esas quiere diferenciarse mucho de Jorge Bermúdez y echar por tierra lo que hizo Jorge Bermúdez, porque en realidad no. Porque quiere que la Contraloría esté netamente enfocada en la prevención de actos irregulares de la administración y quiere judicializar estos temas para liberarse de esa carga laboral que debe ser tremenda, esa carga esa otra opción. Y la otra opción, había una que decía, más que opción, era una crítica a lo que tú me acabas de decir, que decían, ojo, pero por igual, de acuerdo a las facultades, los deberes y las obligaciones de Contraloría, no pueden desentenderse de este tema. Por tanto, estaría cometiendo una ilegalidad, ¿ya? Una ilegalidad y quizás inconstitucionalidad a la Contralora al decir, este no es problema mío, porque no estaría cumpliendo con sus deberes. Mira tú, está muy, muy interesante eso. El tema es que hay que buscarle una solución pronto. Y como este tema depende de Contraloría, y Contraloría es un órgano autónomo, el Estado no puede ir a decirle a Contraloría, oye, arregla este entuerto, porque no puede ir a interferir en su trabajo, porque es un órgano autónomo constitucional. O sea, podríamos decir que toma sus propias determinaciones. ¿Ya? La única forma, me decían, ¿cómo solucionar esto? Yo dije, hagan una ley. Bueno, y salió el proyecto de ley. Y el proyecto de ley es malo, porque lo hicieron a la rápida. No sé, no le consultaron a nadie, o no le consultaron a un especialista, pero está mal redactado, porque partía, cuando se le explica a los estudiantes, por ejemplo, qué es confianza legítima, uno dice confianza legítima es un principio de derecho administrativo aplicable a muchas materias. Tiene que ver con que, hasta con los ciudadanos, si yo pido algo a la administración varias veces, en distintas ocasiones, la medida que no cambie el contexto, siempre me van a responder lo mismo. Tengo la confianza de que si me dijeron sí, van a seguir diciendo sí, porque no han cambiado los contextos. Como ciudadanos tenemos esa situación, como cuando uno pide un permiso, o ese tipo de cosas. Pero aquí están diciendo incluso una definición de lo que es confianza legítima y lo están limitando a este conflicto de los funcionarios a contrata. ¿Ya? El proyecto de ley, claro, quiere zanjar diciendo, mira, la confianza legítima es un tema que tiene que ver con los funcionarios a contrata, lo cual ya doctrinariamente es incorrecto. ¿Ya? No es solo eso. Y después llega y dice, y lo estoy leyendo, dice, así textual,
todos aquellos empleos a contrata que hayan sido prorrogados por segundo año consecutivo, ya, o sea, los 2 añitos, cuentan con la confianza legítima en el respectivo organismo de la administración del Estado o municipalidad, en que cumplan sus funciones según corresponda para seguir desempeñando sus labores. Creo que incluso está mal redactado. Creo que hay un problema de redacción en el proyecto. Menos mal, tenemos 2 cámaras y tenemos comisiones legislativas. Ojalá corrijan esto, porque da para mi columna del antilegislador, está mal redactado y está mal planteado. Aquí viene otro tema. Ojo, que hacer las cosas rápidas no significa que se hagan mal. En ese caso, el especialista puede hacer el mismo trabajo, 3 especialistas, rápido, pero les va a quedar bien. Pero esto fue un proyecto de la rápida. Y un proyecto de la rápida porque quieren sacarse rápido lo que va a pasar con la NEF hoy día, que ya está en marcha y podría incluso irse a una paralización de funciones de todo el sector público. ¿Quiénes son los autores del proyecto? Yo no quería decirlo. Pero ya, vamos a decirlo. Ya, ok. Sí, se acusan solitos, ¿para qué hacen las cosas así? Tengo... no, ese no Pero es, si esa es una percepción tuya, desde el punto de vista tuyo, de la expertise que tienes. Dice Boris Barrera, Luis Cuello, Andrés Giordano, Marta González, Daniel Melo, Emilia Nuyado, Juan Santana, Daniel Serrano y Leonardo Soto. Pero claro, el diputado Cuello es el autor del... Sí, ahí dice Luis Cuello. Pues claro, los otros apoyan en el fondo el proyecto. Se hacen parte de... Es del PC según esto, es del PC. Pero bueno, el proyecto puede... Y no sé si... ¿Y para dónde se fue el proyecto? A ver. ¿En qué comisión se fue? No está en la Comisión de Trabajo y Seguridad Social. ¿Y ahí quién preside? No me acuerdo quién preside. El proyecto tiene que discutirse en esa comisión. La marca es hoy día, vamos a ver cómo avanza este proyecto y vamos a ver qué tan rápido lo avanzan y si no queda en el cajón del olvido. Si no, este proyecto no creo que puede quedar en el cajón del olvido porque si no va a tener una paralización de funciones. O sea, la cantidad de funcionarios públicos que está a contrata con menos de 5 años en este país es gigante. Es gigante, y le estás diciendo a ellos, ojo, te pueden echar en cualquier minuto. A todo esto, cuando vean la paralización de funciones del sector público por esta razón, algunas personas van a decir, mira, ya están paralizando funciones estos funcionarios que son flojos, que no hacen nada, bla, bla. Hay que explicarle a estas personas, ojo, ellos, los que están marchando probablemente no tienen más de 5 años, pero están en el servicio público y en cualquier minuto lo pueden despedir. Eso no le puede pasar a ninguna persona que tiene un vínculo laboral, ya sea en el sector público o privado. Por tanto, no hay que denostarlos, por el contrario, hay que apoyarlos. ¿Por qué? Porque esto le podría pasar a cualquier persona. A uno que trabaja en el sector privado o a una persona que trabaja en el sector público, no podemos estar diciendo, mira, ya está paralizando, está haciendo marcha y tontera. Pero es por un derecho, es por simplemente decir, ojo, no te pueden despedir de la noche a la mañana por una situación como esta. ¿Ya? Así que las personas que ya están pensando en denostar, porque hay sectores políticos que van a denostar esta situación y autoridad y gente y bots de internet y todo el tema, ojo ahí, se está luchando por estabilidad laboral, ¿ya? Así que, y eso le puede pasar al sector público y al sector privado, para no andar haciendo declaraciones raras. Evidentemente, porque acá existe un relato de desprestigio a todo lo que sea estatal y un relato de desprestigio también a los funcionarios públicos. Y eso también es grave. Porque no hay ningún país en el mundo que funcione sin administración pública, sin burocracia. No hay ninguno. Si no, vayas a vivir a las cavernas, señor o señora. Está bien, te enojaste. Está bien. Es que yo soy administradora pública. Entonces... Defiendo mi sector, dijo. Defiendo mi carrera, mi disciplina. Evidentemente. Y son funcionarios públicos los que hacen los grandes cambios en la administración pública, los grandes cambios en innovación, en tecnología, en entregar buen servicio también. Entonces, no culpemos a los funcionarios públicos. También tienen derecho a hacer valer su estabilidad laboral, evidentemente. Y recordemos que hay una paralización de muchas cosas. Paralización de la DGAC, paralización del Servicio Médico Legal, paralización de Gendarmería. O sea, estamos ahora, fin de año, el fin de año de las paralizaciones de un montón de organismos que dependen del Estado. ¿Qué hay que decirlo? Igualmente es un fenómeno bastante cíclico. Cada cierto periodo, 2 años, 3 años, ocurren estas paralizaciones a fin de año justamente para negociar nuevas condiciones ante posibles nuevos atropellos a sus derechos laborales. Porque también está en discusión la ley de presupuesto, entonces
evidentemente también es un factor que moviliza Que ya se a zanjó, los que ya se electores. zanjó en el Senado y que quedó fuera de esta porque quizás no son cosas más específicas. Podríamos quizás mencionarlo en el próximo Cívica Pop, pero son cosas bien específicas que quedó fuera. Probablemente vamos a trabajar eso para la próxima edición. Último tema, que es el tema que yo siempre me río y lo tomo, tú sabes, el tema BLE, ¿ya? Y el tema BLE, a mí me parece este proyecto de ley que me lo han mencionado varias veces, ¿ya? Hay un proyecto de ley para asegurar que ¿has visto que en internet le dicen los narcoabogados? Sí, po. Sí, para asegurar que Bueno, estos narcoabogados declaren o al menos no tengan ingresos ilícitos, lo cual es bastante difícil. A ver, expliquemos la situación. Abogado podría eventualmente tener todo el mundo, porque por distintas razones la vida necesita un abogado, ¿ya? El tema es que los claro, que todos narcotraficantes, tenemos derecho cuando a son, defendernos. claro, También un los principio narcotraficantes, democrático que esperemos que se mantenga, no como en otros países como El Salvador, donde las personas no tienen esta garantía de la defensa. claro, principio para accionar judicialmente, para defenderse judicialmente, se encuentra en la Constitución, ¿cierto? Bien. Claro. Incluyendo las personas que, bueno, ejercen ilícitamente el narcotráfico. Ya. El tema es el siguiente, que ¿con qué le pagan los narcos a los abogados que les defienden? ¿Con qué le pagan? Con dinero. ¿Y dónde salió ese dinero? Entonces, naturalmente, ese abogado o ese narcoabogado probablemente está recibiendo dinero ilícito. Muy Justamente. probablemente. Muy probablemente. Que ¿Ya? quizás le pagan muy bien, Disclaimer, además. es que a esos penalistas les pagan el maletín con dinero. Ya. Disclaimer, Claro. yo no soy abogado penalista, no soy narcoabogado, no es mi área y por suerte pude No, elegirlo. eso. Hay otros que no No pueden elegir, estaría ahí ojo, hablando, no estaría ahí hablando de esto si fuera el narcoabogado. con tono burlesco, me estoy burlando. Oye, pero el tema es el siguiente, que hay personas que no pueden elegir mucho cuando salen de la escuela de Derecho, se titulan todo el tema, finalmente de repente tienen obligaciones familiares, deudas, qué sé yo, una suerte de excusa, ¿cierto? Y ven donde hay trabajo nomás. Entonces hay personas que quizás les gustaba mucho un área y terminan trabajando en otra área del derecho que no les interesaban. Por ejemplo, a mí me pudo pasar que si yo quizás necesitaba dinero, iba a terminar trabajando en derecho de familia. Y a mí no me gusta el derecho de familia. O sea, no es mi área. Pero yo siempre digo, oye, pero si hubiese tenido muchas necesidades, hubiese terminado trabajando ahí. Bueno, y hay algunas personas que no encontraban trabajo en ninguna parte y terminan trabajando en penal privado. Y penal privado, hay penal privado bonito y penal privado feo. ¿Ya? Penal privado feo para mí es trabajar directamente con el narcotráfico y con personas que tú sabes, entre comillas, que son culpables. ¿Ya? O sea, Claro, este claro. defensor privado trabaja con alguien que sabe que se dedica al tráfico e Sí, pues. ilícito y lo Y está busca ejerciendo. rebajar penas y quizás, Con claro. todo lo poco ético que sea, con todo lo raro que sea, y se dedican a eso. Ya, la verdad es que no me agrada mucho eso. Yo siempre digo, y de forma yo digo, ellos no son mis colegas. Sí, me dicen, pero Carlos, ¿cómo tú dices eso? No, yo corto por lo sano, digo, no son mis colegas, no tengo interés en hablar con ellos, no tengo ganas de vincularme con ellos, porque son personas que derechamente saben que están atendiendo gente que es culpable y por ilícitos terribles. Entonces yo digo, ellos no son mis colegas, yo ni siquiera los conozco, no tengo... El tema es que se han Aparte que hecho mucho... ¿Mm? la plata ilícita, ¿cierto? Sirve para cometer otros ilícitos. Y Sí, al esos final... otros ilícitos no es comprar un pito de marihuana, no. O sea, acá hay prostitución infantil, trata de blanca, o sea, todo el dinero negro, producto del tráfico de drogas, se mueve en estas ilegalidades. Entonces, uno, claro, indirectamente, si uno está recibiendo esta plata, indirectamente contribuye a ese círculo, Es parte de la cierto, maquinaria. opaco, oscuro de distintos ilícitos, que no solamente es que el gallo de Barrio Alto compró cocaína o compró éxtasis, no, uno está contribuyendo, ¿cierto?, a otro tipo de ilícitos, porque el dinero negro sirve para eso. O sea, cada vez que un abogado privado que se dedica a este tipo de cosas logra la libertad de un sujeto que después anda matando o está involucrado en el homicidio de otras personas, es parte de la maquinaria de la delincuencia. Punto. No le demos más vuelta ni respuesta ética. No, eres parte, en los hechos, eres parte de la maquinaria. ¿Ya? Pero El todos tema, tienen derecho a defensa.
Es que ahí colisiona, po. Ahí está la gran colisión. Ahí está Ahí está la gran colisión, porque está bien que todos tengan derecho a defensa, pero ¿cómo logramos limitar esta situación? Y el tema es que, no sé si es tu caso, pero yo igual me burlo de repente cuando aparecen algunos delincuentes que cometen un delito y después aparecen comprándose vehículos caros y cosas así, como alumbrado. Te acusaste solo. Y como, qué tonto. Roban, no sé, pues 10 millones, 15 millones y después aparecen con un vehículo. Que tú no quisiste ver, como la serie que tú no quisiste ver porque era chilena. No. La del asalto. No es porque sea chilena en particular, sino porque... Sí. Tú dijiste que la producción chilena no te gustaba. Es que la producción chilena de fauna, la producción chilena de fauna es mala. Fauna no pasa. No. Ya, ahora creo que están los frentistas cuicos, creo, una cuestión así, como que no pasa. Este robo que se hizo de Baby Bandito. Baby Bandito. Entonces, es ridículo. Claro, es como él es el clásico, cometes un delito y te vas a Europa. Eres un delincuente tonto. Bueno, ahora pasa que también eso se puede decir de algunos narcoabogados, que es como... celebran la libertad en un video de TikTok poco más bailando con su cliente y después aparece mostrando los autos, los relojes, el maletín con dinero, las armas. Estás alumbrando, te tienen a la vista. Falta que cometas un error y simplemente te vas a ir en cana junto con tu cliente. ¿Ya? No se dan cuenta que están, pero horrible. Entonces, les gusta darse esta vida muy de narco alumbrado, pero ojo, están al borde. Y no va a ser muy gracioso cuando terminen en la cárcel, porque ahora lo están persiguiendo. Y de hecho este proyecto lo que pretende es decir, ojo, a estas personas no hay que pagarles en efectivo. No pueden recibir dinero en efectivo. Tienen que pagarles todo registrado para saber dónde proviene el dinero. Y no, aparte, el proyecto de ley también puede ser muy criticable. De hecho, yo creo que el proyecto de ley no sé si tiene mucha aplicación práctica. No quería decirlo así. No tiene mucha aplicación práctica. Claro. Pero ojo, te están poniendo ahí a la vista. Es como, deja de ser tan alumbrado. Si ya quieres dedicarte a eso, deja de ser alumbrado. Porque el resto del mundo, claro, algunos te aplaudirán, pero otros van a decir, loco, te van a llevar a la cárcel. Ya. Y como tú dices ahí, de todas formas, hay una colisión de derechos bastante grave. Que es, bueno, ¿cómo estas personas ejercen su derecho a defensa? Porque todo el mundo, entiéndelo, todo el mundo tiene derecho a defensa, incluyendo el narco. Porque al narco le pueden estar diciendo, loco, te vamos a procesar por 3 toneladas de coca, y el loco, pero si yo tenía un papelillo en el bolsillo nomás, y claramente hay una gran diferencia, y por tanto esa persona necesita defensa, ¿ya? Un ejemplo absurdo para entender que incluso un narco necesita defensa, pero al mismo tiempo colisiona con el hecho de que tenemos una actividad y una maquinaria que financia incluso a los abogados para que estas personas salgan libres, a pesar de que debieron haber sido sancionados. ¿Y qué sabes tú que los abogados laven dinero también? Es que es otro tema además. Claro, porque el abogado dice, bueno, te pago más y después tú me devuelves, o le pagas a este otro, que le debo plata también. Y mover la plata para darle la licitud. Oye, a todo esto, no sé si has visto, pero últimamente incluso han habido noticias de narcoabogados, de narcoabogados, porque los trato así y todo el mundo los trata así. Bueno, narcoabogados que terminan siendo secuestrados por sus propios clientes. Y ha pasado como 2 casos en los últimos meses, que es como, ¿no te gusta atender a este tipo de personas? Bueno, parece que es parte de la maquinaria. Es un trabajo arriesgado. O sea, yo de antes he sabido a personas a las que le han ido a quemar la oficina. Oye, y creo que limitar, por ejemplo, a quienes cometen delitos de narcotráfico, a que no puedan tener abogado privado sería inconstitucional, ¿o no? Solo sí, sería una limitación al derecho a defensa. Y no podemos limitar o achicar un principio o una garantía constitucional. Tendría que ser la misma constitución diciendo, pero en este caso en particular, está el asunto. Claro, sería porque en el fondo, por ejemplo, una persona que no tiene dinero y necesita derecho a defensa, el Estado lo tiene que defender a través del defensor público. Pero una persona que es narcotraficante tiene toda la plata del mundo ilícita para pagarle al mejor abogado, frente a una persona que quizá, no sé, en estado de vulnerabilidad necesita derecho a defensa y no tiene esa posibilidad. Entonces igual es como... Y ojo que igual es discriminatorio al interior mismo. La justicia injusta. No, claro. Y también hay un problema al interior del narco, por decirlo así. Porque, claro, entonces en este caso, quien tenga la posibilidad de pagarse de forma ilícita y muy recóndita,
un narco grande va a poder pagar el abogado, pero el microtraficante, el que lo pillaron con un papelillo, el que era dentro de la estructura narco un soldado simplemente, ese no va a tener cómo pagar un abogado si no es en efectivo. Entonces, al interior mismo, al final están segregando, están discriminando. Entonces, por eso el proyecto, de hecho, a esa conclusión había llegado, por eso el proyecto también era malo, porque en definitiva lo único que estaba haciendo era discriminar al interior del narco. El narco con plata siempre va a poder pagar abogado. El narco sin plata, no, tú al final de la lista no vas a poder defenderte. Cosas que pasan, ¿no? Así es, parte de las brechas. Y bueno, y es por lo mismo que los narcos también tienen derecho a defensa, porque el narco magnate obviamente merece una pena mayor que un narco. O sea, por eso la justicia en este sentido también es necesaria. Y un narco que, claro, era un peón, evidentemente quizás tiene menos responsabilidad en algunas cosas. No, y etcétera, etcétera. Y hay narcos que quizás cometen otro tipo de delitos, ¿cierto? No quizás, probablemente lo hagan. El tema de la trata, el tema de sí, pues, matar personas, secuestrar o sea, personas, los préstamos ilegales, que hace poco desbarataron una banda de préstamos ilegales, todo eso está vinculado, sí. Claro, o la protección, ¿cierto? Que es como un tipo de impuesto, al final es como en el... Y ahí va a ser una cuestión, pero me voy a agarrar para el deseo. ¿Qué cosa? ¿O no? Lo dejamos ahí nomás. Iba a decir como en El Padrino. Iba a decir como en El Padrino y yo ni siquiera he visto la película. Y con esa confesión deshonrosa. Yo estoy caricaturizando el tema igual, pues si el narcotráfico... Todos sabemos de lo que trata, todos sabemos lo que trata Padrino, pero para que tú sepas, El Padrino no narcotraficaba. Solo voy a decir eso. ¿En serio? Hacía todas las otras cosas mal, hacía todos los otros delitos horribles, todo lo que quiera, pero no narcotráfico. Solo diré eso. Ah, es que no, pero el tema de la protección sí, po. Sí, pues, porque todo una lo que pasa es que yo jugaba el juego de Play. Yo jugaba el juego de Play del Padrino. Entonces ahí una de las... Sí, en Play 2 o Play 3, ya no me acuerdo. Y el tema es que uno tenía que ir a cobrar los impuestos ilegales a los de Little Italy, como a los puestos, pues, a las panaderías, a toda la cuestión. Y si el tipo no te pagaba, balazo. Así es el juego, súper educativo. Oye, te reivindicaste. Cuando sacaste ese juego te reivindicaste al tiro. Dijiste, ok, bien, excelente, sí, ya, pues bien. Igual. Ahora le falta solo ver la película. Ahora me falta otro nivel más. Vamos de a poco. Está muy bien. Un día. Excelente, ya, aquí quedamos entonces. Sí, repasamos todo. Súper bien, ¿cierto? Excelente. En una hora. Recordar a las personas que están todos nuestros capítulos en Spotify, en YouTube, que pueden hacernos comentarios buenos y para contrarrestar un poco los comentarios malos que llegan, ¿cierto? Que han llegado esta semana. Sí, pero ha sido gracioso el mío. Las risas no han faltado. Así que en ese sentido, bueno, bien. Sí, igual ya, a mí me dio pena el Summer. ¿Te dio pena? Síganme igual a Coti Benavente. Coti Benavente también tiene sus redes sociales, ¿cierto? Así que estamos conectados. Nos vemos, Coti. Que esté muy bien. Vale, chao.